Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tercer curso del día, personal social. Seguiremos hablando de la cultura chavín. Seguiremos aprendiendo de la cultura chavín. ¿Ya ustedes habían visto esta cultura antes? Sí, Miss. En primer grado y en inicial, ¿verdad que sí? Sí. Entonces seguimos, porque yo sé que hay varios que están interesados. No ha ingresado Alonso, no ha ingresado Sebastián. De no ingresar, les voy a cambiar. ¿Vas a poner la lista? No la voy a colocar ahorita, yo llevo el control. Si al final de la clase ellos no ingresan, les voy a poner tardanza injustificada porque pueden estar en la primera, pero es que el deber ser es estar en todas las clases. Ahora les voy a aclarar. Hola, Alvarito. Tardaste en entrar. Decía uniendo y no te unías. El internet. Otra cosa. Si yo les mando la invitación, deben ver la hora. Yo trato siempre, hay unas veces que se me olvida cambiarla, pero la mayoría de veces trato de colocar la hora. Siempre si yo digo 11:30, a las 11:30 recién es cuando voy a iniciar. Yo no inicio 11:25, 11:28, no. Si yo les pongo 11, Álvaro, te tengo dos Álvaros aquí, mira, tengo este Álvaro y tengo otro, que se salgan de, ajá, ahora sí te tengo una sola vez. Elías, voltea la cámara, no quiero cámaras al revés, voltea el teléfono, vamos a hacer todo bien serio. Entonces, Elías a las 11:29 me colocó mis acéptame. ¿Cómo te voy a aceptar si ni siquiera yo he iniciado? Si yo digo 11:30, a las 11:30 recién le doy iniciar para que tengamos los 40 minutos completos. Entonces, debemos esperar la de las 9:55. Yo les había dicho 9:45, pero tuve cierto problemita aquí en la casa y mientras resolvía, tardé 10 minutos, pero la invitación decía 9:55. Si ustedes ven que yo puse 11:30 y son las 12 o las 11:40 y no los he aceptado, sí, comiencen a escribirme, pero también tengan paciencia porque a mí me estresa, me pongo de, ustedes saben que yo soy responsable con ustedes. Fueron las 12:29 y nadie me aceptaba y hasta que fueron las 11:30 ya me aceptaron y puso y salió a entrar con video. Exactamente, si a las 11:30 yo puse. Yo les digo 11:30, a partir de la hora que les digo es que voy a comenzar a aceptar. Antes no, antes de la hora yo no acepto, acepto después de la hora. ¿Ya? Mis el internet. Sí, Lucas, yo sé que hoy los que tenemos Movistar está como que... Ordena las palabras y forma una oración. Yo me salí porque mi internet. Ok, Álvaro, mándamelo escrito y yo te lo hago porque es que estamos pendientes de varias cosas. Seguimos hablando de la cultura chavín. En esta oportunidad vamos a leer, a interpretar, a ver, a conocer. ¿Ya? Vamos a ir todos trabajando. Recordando, a ver, ¿quién es el padre? ¿Quién es el descubridor de esta cultura? Julio César Tello. Julio César Tello. Julio César Tello. Muy bien. Julio César Tello. ¿Podría poner de nuevo la voz loquenda? Vamos a ver, ahorita vamos a ver un video. Ya va, Julio César Tello, vamos a ver acá, déjenme.
Comenzamos. Déjenme ver algo aquí un momento. Ok. Veamos, entonces, ¿dónde la cultura chavín, dónde se desarrolló? En ¿Quién recuerda? En Ancash. En Ancash. Bien. La cultura chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. Vamos a hacer silencio. En la ciudad de Chavín de Huántar, y es considerada una de las principales culturas pre-incas. También fue llamada culturas precolombinas. Muy bien. ¿Quién tiene el micrófono abierto, Álvaro? Apagamos el micrófono. ¿Qué es la cultura chavín? Ok, es una civilización antigua llamada también Horizonte Temprano. Recibe el nombre de chavín, ya que proviene del quechua chapi, que significa al medio. Por la ubicación geográfica que tenían, estaban en el centro, en el medio de toda su ubicación, de todo su territorio. Los pobladores probablemente eran originarios de las regiones de la selva. Estaba basada en animales oriundos como el caimán, la anaconda y sobre todo el jaguar. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las actividades económicas? Nosotros lo dijimos ese día. Tenemos la agricultura, luego la ganadería y la pescadería. Y la pesca. Más adelante la pesca. Muy bien. Entonces ya sabemos que donde se ubicó como eje central fue el templo de Chavín de Huántar. ¿Quién descubrió? Ya sabemos que el que la descubrió fue Julio César Tello. Que es el padre de la arqueología peruana. Muy bien. ¿Cuáles son las características de esta cultura? Vamos a ver. Esta civilización sobresalió en muchos aspectos. Es considerada como pre-inca porque influyó de sobremanera a culturas, o sea, fue muy sobresaliente. Fue una cultura politeísta. ¿Qué dijimos que era politeísta? Varios dioses. Muy bien. Creían en varios dioses. Pero hay uno nomás. No solamente uno, sino varios. Varios dioses. Excelente. Sus actividades económicas principales fueron la agricultura, la ganadería, la pesca y el trueque. El trueque es un intercambio. Estaba basado en un estado teocrático. Era gobernado ¿por quién? ¿Por los incas? Por los sacerdotes. Recuerden que le dijimos que quienes mandaban, los sacerdotes. En esta cultura destacaron mucho las manifestaciones artísticas, tanto en la cerámica como en las esculturas. Eso lo vamos a ver ahorita. Ok, eran expertos en el trabajo con metales preciosos como el oro, el cobre y la plata. Utilizaron la madera y los huesos para fabricar armas. Entonces ya sabemos que su organización social y política estuvo muy involucrada con la religión. Esto significa que la política estaba influenciada fuertemente por las autoridades religiosas. Recuerdan, los sacerdotes. Existieron 3 clases sociales. Los sacerdotes, que era la clase de mayor jerarquía por sus conocimientos del clima, la región y la astronomía, factores que los acercaban a los dioses.
Luego venía el pueblo, que era la clase social más extensa y con menor jerarquía, estaba conformada por los obreros agricultores y ganaderos. Y también tenemos a la nobleza, que estaba conformada por la clase social guerrera, encargada de proteger la ciudad frente a las amenazas externas. Muy bien, las actividades, sabemos que la agricultura fue la actividad más desarrollada y la de principal crecimiento. Ellos, para sembrar, Álvaro, silencio. Ellos para sembrar incorporaron, es decir, utilizaron novedosas técnicas para poder sembrar y tener una buena cosecha. ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron uso de la shakitakya, que era un arado manual, ¿verdad? Ellos utilizaron una técnica para el arado manual. Utilizaron canales de riego que hicieron en sus construcciones, que sirvieron de base para posteriores civilizaciones. Destacaron en el cultivo de maíz. ¿Qué página? ¿Qué página? No, esto no está en el libro, esto lo estoy buscando yo de otro material. ¿Qué cultivaban? El maíz, la papa, el camote, la quinoa, el maíz, los pallares, etcétera. En la ganadería se dedicaron a la crianza de cuis, o sea que se comían, la principal era demasiados cuis. La llama, la alpaca, y también lo utilizaban como medio de transporte para su carga. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar de las expresiones artísticas. Si hacemos una línea del tiempo, la cultura chavín se desarrolló prácticamente en la época de los faraones, ¿verdad? Y tenemos una gran, pero grandes esculturas en esta cultura chavín. Veamos. Se destacó, como les dije, por grandes esculturas. La escultura de piedra chavín fue una de las expresiones artísticas que más cautivó a todo el que la investigó. Y todo el que la conoce se cautiva, es por eso. Vamos a ver, las cabezas clavas, el lanzón monolítico, ¿sí? ¿Quieren verlas? ¿Ese es el cuaderno? No, esto es de... Vamos a ver. Me gustan mucho las cabezas clavas. Sí. Vamos a hablar aquí de las cabezas clavas, que fueron parte de sus esculturas. Vamos a ver. Miren acá la imagen. Las cabezas clavas. Cuando mi tía tenía un restaurante, ahí cuando nos íbamos había unas cabezas clavas. Qué bien. En una casa. Ok. Las cabezas... María, yo no sé si estás en clase. Las cabezas clavas son monolitos de piedra que reciben este nombre por la espiga que poseen en la parte superior, que servían para poder ser empotradas, es decir, podían ser clavadas en la pared. ¿Ya? ¿No? Ok. Tenían rasgos de animales y de humanos, era una mezcla. Debido a la fijación de los sacerdotes de imponer el culto y la personificación de los dioses que querían transmitir, estaban colocadas de manera horizontal en la parte superior de los edificios. Más o menos se hallaron 42 cabezas, de las cuales 3 se encontraron en su posición de origen, es decir, donde los sacerdotes la colocaron. Y fueron descubiertas, ¿por quién? Por Julio César Tello. Ok, sin embargo, nosotros en la actualidad podemos encontrar una sola en su posición original. Ok, tipos de cabezas clavas. Yo es de esas cuando fui a Gamarra, ahí había una cabeza. ¿Sí? Ok, tenemos las antropomorfas. Son aquellas que tienen forma humana
con las características de tener los ojos abiertos, boca cerrada, nariz aplastada y en algunos casos pueden mostrar los dientes. Entonces sabemos que las antropomorfas son aquellas que tienen forma humana, ojos abiertos, boca cerrada, nariz aplastada y pueden mostrar los dientes. La zoomorfa, cuando ustedes vean la palabra zoo, es de animal. Entonces, son aquellas que tienen formas de animales como serpientes, felinos y aves, con las características de poseer grandes colmillos. La zoomorfa, entonces, muestra forma de animal y tiene colmillos. Y las mitológicas son aquellas que muestran una mezcla entre formas humanas y animales, con rasgos toscos y funciones con felinos y serpientes. ¿Qué significan las cabezas clavas? A lo largo de las diferentes investigaciones, la cultura chavín generó diversos significados, pero eran trofeos. Eran señales. Esa cara donde voy a marcar era la cara que vi allá en cámara. Ok, sin embargo, ajá, esa es la que más se conoce. Esa es la que más se ve. Esa es la que vi. Sin embargo, la que más ha cobrado sentido es la representación de sacerdotes a través de su proceso de acercamiento a los dioses. Veamos. He visto la segunda. Veamos aquí varias imágenes de cabezas clavas. Como dijo Elías, la que más hemos visto es esta. A mí me gusta esta cabeza clava, la que estaba señalando. La segunda es la que... A mí también me gusta la que tiene su naricita como bolita, el de arriba. Sí, arriba esa me gusta porque yo vi esta. En una casa. Qué miedo, me está dando miedo esa. Vamos a seguir viendo. Vean que la mayoría son como zoomorfas. Todas parecen más animales. Esta. Mira, ese es un pescado, mira. Esta, ¿verdad? Sí, parece un pez. Sí, se parece un pescado. Sí, se parece a un dragón, es la de... Exactamente, vean que se parecen más a animales. Veamos esta. Bórrenlo, es un negro. Esta es un dibujo. ¡Ay! Mira, Vean, tiene los colmillos, entonces esta es zoomorfa. Tiene rasgos. Es para colorear. Es para colorear. No quiero colorear. No. Ok, vamos entonces a donde estábamos anteriormente. Vamos a conocer ahora el lanzón monolítico. ¿Para dónde me llevaste? Quiero imprimir eso. El lanzón monolítico, veamos, también llamado lanzón chavín, es una de las principales esculturas de la cultura chavín. Su nombre, lanzón monolítico, creen que se debe a la forma puntiaguda a modo de colmillo. Sin embargo, se origina por la palabra huanca del quechua, piedra sagrada. En Gamarra estuvieron vendiendo esas cabezas. Sí. Es que cuando los turistas o cuando las mismas personas, cuando los mismos peruanos van a sitios históricos, lo que se llevan de recuerdo son estas manifestaciones de estas culturas. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, un amigo de mi papá vino al Perú hace años y le llevó unas cerámicas con forma, porque era la representación de esta cultura, exactamente de una cabeza clava. Muy bien, entonces el lanzón monolítico tiene la forma puntiaguda
A modo de colmillo, puede significar piedra sagrada. ¿Dónde está ubicado el lanzón monolítico? Bueno, es un monolito de granito blanco. Los templos de Chavín cuentan con diferentes galerías de piedra y roca de diferentes estructuras. Dentro del templo viejo de Chavín, en un estrecho pasillo, está la cámara del lanzón. Hagan silencio. Ok, en esta escultura podemos encontrar la representación de un ser mitológico por parte de la divinidad religiosa. Recuerden que ellos creían que los animales eran los dioses y creían en varios dioses. Ya vamos a seguir. Me duele la garganta hoy de tanto hablar. Ok. La maldición del lanzón Chavín. Vamos a leer. Muchas de las expresiones culturales, como la estela Raimondi, la orfebrería y la cerámica, han sido retiradas de los templos para ser exhibidas en diversos museos. Sin embargo, el lanzón Chavín aún se mantiene en su lugar de origen, es decir, el verdadero sigue estando en el mismo lugar, ya que existe una creencia de que si se retira de ese lugar o solo se intente, desatará una gran catástrofe. Por eso nunca lo han intentado quitar, siempre va a permanecer ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si lo quitan? Es como un mito, no sé si es mito, es leyenda, pero se dice que si lo intentan mover o trasladarlo a otro lugar, va a pasar una catástrofe, una tragedia, un desastre. Por eso no lo han tocado, ¿ya? Todavía se respeta esa creencia de los antepasados y se va transmitiendo. Se va transmitiendo de generación en generación y respetamos que siga ahí y espero que siga siendo así. Ok, en el año 1945, algunas autoridades decidieron retirarlo, escuchen. Sin embargo, justo el día que fue programada la intervención, un gran alud, es decir, mucha tierra, se dio en el lugar y con ello el desprendimiento de una roca de hielo que cerró el lugar, obstaculizó el paso. Y se postergó, pero más nunca se hizo. Por eso es que dicen que eso, nada más al intentarlo, va a ocurrir una tragedia, como ese año en 1945. Es por eso que, bueno, que tratan de mantenerlo. Miren la imagen del lanzón monolítico. ¡Wow! Miss, me encanta. Miss, parece un dedo. Grande. Parece un trono. Parece, Te ¿verdad? parece Qué un bello tronco se ve. de un árbol que se cortó y lo Es cortaron acá perfecto. por un Qué mitad. cultura tan perfecta. Y tiene miles y miles de años. Bota. Y miren cómo está. Quedó hasta los años 900, hasta hoy. Qué buen trabajo tienen. De verdad que hacían las Quedó a cosas. los años 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Ahora vamos a conocer la estela Raimondi. Muy bien. Dejen de rayarme la pizarra. La pantalla. Parecía un trono eso. Sí. Ok, la estela Raimondi es otro monolito de gran importancia de la cultura chavín. Recibiendo este nombre gracias al naturalista italiano Antonio Raimondi por ser Nos quien la queda un poco encontró. de tiempo, Miss. Por ser quien la encontró. ¿Qué me dijiste, Miss, Elías? nos queda un poco- No hay queda un poco problema, de no, tiempo. si no nos queda tiempo, en la próxima clase podemos seguir hablando. No hay problema. Miss, ¿cómo así en la próxima clase vamos a seguir hablando? El viernes
en la próxima clase de personal social. Ok, no te preocupes. Ya. Fue el primer objeto que fue presentado con un estilo chavín ya definido y característico de esta cultura. Esta estela se encuentra hecha de granito de 1,98 metros, casi de 2 metros. Granito es una piedra. Después me lo mandas para ver cómo se granito. Disculpen, voy arriba y no escucho. Que tiene tallada la representación de una divinidad antropomorfa con rasgos felinos, es decir, la mezcla de rasgos de personas con animales. Esta figura se destaca por tener grandes ojos desorbitados, es decir, uno por aquí, uno por allá, así como que no está concentrado, que según se cree es producto de los alucinógenos que se consumían en aquella época, con los brazos abiertos, sosteniendo en cada mano una especie de báculos que se convierten en serpientes. Las manos y los pies terminan en garras. Según las interpretaciones y contrastes con otras investigaciones, se cree que el dios Huiracocha, retratado en la Puerta del Sol, que posteriormente fue utilizado por la cultura Tiahuanaco, ya la vamos a ver, que también es representado por los dos. Ya la vi, ahí se puede ver la moneda. Mire la moneda del Perú. Ajá. La estela Raimondi fue hallada fuera del templo. Ahí el uno, ahí en la moneda del uno. Vamos a hacer silencio. Ok, fue hallada fuera del templo en la casa de un campesino y era utilizada como mesa cuando fue encontrada por Antonio Raimondi. Él dedujo que este gran trabajo poseía, era una gran escultura, concluyendo sobre la gran importancia en la historia de la cultura chavín. María, creo que llama a tu papá. Ay. Ok, veámosla aquí. Esta es la estela Raimondi, es una imagen en alto contraste, no es la original, esta es una imagen de lo que realmente es para colorear. Sí, pero es que no se colorea, Álvaro, ella es así. No, Álvaro, borra. Okay. Espectacular. Espectacular. Vamos a ver un video, a ver cuánto nos quedan, 6 minutos, para conocer más de esta cultura. Quedan 7 minutos. Presentamos a la cultura chavín, una de las más importantes culturas preincas del Perú. Chavín fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, el cual consideró a Chavín como la cultura matriz del Perú, debido... ¿Están viendo el video, verdad? Sí, lo vemos y lo escuchamos. La cultura con mayor antigüedad. Su aparición dentro del horizonte cultural ocurre en el periodo conocido como formativo andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural, desarrollándose entre los años 1200 al 200 a.C. Su expansión ocurre a lo largo de la costa y sierra peruana, con mayor influencia en los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash, siendo en este último el lugar de su origen, específicamente entre los ríos Huachexa y Mochna, en el callejón de Conchucos. Su máxima extensión en la costa ocurre desde Lambayeque hasta Ica y en la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Su influencia abarca principalmente en la religión debido a la ferocidad de sus dioses y en la aplicación de nuevas técnicas que permiten mejorar su productividad en la agricultura y también en su visión de la astronomía. Su centro de progreso fue el fabuloso templo de Chavín de Huántar, ubicado a 3.180 metros sobre el nivel del mar. Fue una sociedad clasista, siendo la figura predominante la del sacerdote, quien se erigía como parte de un grupo privilegiado con poder político, religioso, económico y social.
Al ser una sociedad teocrática en donde se gobernaba en nombre de un dios o de una fuerza superior, el sacerdote, como su representante, debía ser cultivado en conocimientos de astronomía, agricultura, ingeniería hidráulica, medicina y ciencias en general, contribuyendo con estos conocimientos a lograr el bienestar de la población, legitimando así el poder de la élite sacerdotal sobre las demás clases sociales. La construcción del templo o recinto ceremonial Chavín de Huántar empezó con el llamado templo antiguo o viejo, y su construcción duró aproximadamente 200 años, entre los años 1500 y 1300 a.C. Fue decorado con cornisas, lápidas, frisos y dinteles tallados con los dioses que gobernaban Chavín, entre los cuales resalta el llamado Dios sonriente. Esta imagen fue encontrada en una escultura lítica con forma de cuchillo o lanza ubicada en el centro del templo y conocida como lanzón monolítico, y era hacia quien se dirigían los sacrificios que se realizaban. La ofrenda humana era conducida por un conjunto de laberintos de galerías subterráneas dirigidas hacia el centro del templo. Durante el trayecto se escuchaba un sonido estruendoso que simulaba el rugido de los jaguares. Dicho sonido generaba temor y miedo al pueblo que aguardaba expectante a las afueras de los muros. Sin embargo, aquel aterrador sonido no era otra cosa que un sistema de canales de agua subterráneos y diseñados para producir dichos ruidos. Otra divinidad que encontramos en el templo antiguo es el obelisco Tello, que nos muestra una pareja de seres míticos con forma de grandes caimanes, con rasgos de felinos y serpientes, la misma que representaría la creación del mundo y de todas las especies. Con el paso de los años, se construiría en el templo Chavín una edificación de mayor extensión y complejidad, llamado Templo Nuevo, entre los años 1000 a 800 a.C. En esta nueva edificación resalta el estilo arquitectónico de la fachada del templo y la impresionante portada de las Falcónidas, los cuales tienen grabadas al lado de cada columna a un personaje híbrido parado de frente con la cara de perfil mirando hacia arriba. También destaca la conocida Stella Raimondi, o dios de los báculos, divinidad que terminó desplazando al lanzón monolítico. Las esculturas sobre los dinteles y columnas, conocidos como cabezas clavas, se caracterizan por un repertorio esencialmente antropomorfo, donde los rostros humanos se mezclan con las de jaguares, serpientes, cóndores y caimanes, lo que representaría la transformación del sacerdote en un personaje con rasgos felínicos. El arte chavín fue variado, resaltando principalmente en una extensa variedad de esculturas líticas, sus acabados en cerámicas y el detalle de sus figuras textiles. La cultura chavín comenzó a decaer 500 años después de su surgimiento, fragmentándose en varias partes. Durante los siguientes 1000 años, diversas culturas regionales aparecieron para ocupar el vacío que dejó esta importante cultura. Sin embargo, su influencia perduró en el tiempo. Los habitantes mochicas. Después vamos a ir conociendo esas otras culturas. Y el templo Chavín sigue existiendo porque quiero escuchar el rugido de un jaguar. No sé si podemos escuchar el sonido del jaguar, pero todo eso forma parte de la historia y el Perú es muy rico en historia, en estructuras que existieron hace miles de años que todavía se conservan. ¿Sí? Quedan un minuto. Queda 1 minuto y medio. Yo les voy a mandar una pequeña actividad. Todavía no vamos a desarrollar el libro, todavía nos falta conocer la cerámica, la textilería, y vamos a seguir hablando de esta cultura. Nosotros tenemos que aprender bien todo. Lucas, qué linda tu hermanita, Dios la cuide. Tenla bien fuerte, ¿no? Estás ayudando a mami. Ya sé cargarle allá. Ya, agárrala fuerte. Una bebé. Una bebé, su hermanita. Catalina la consentida. Ok, chicos, les mando una pequeña actividad que van a desarrollar en el cuaderno de personal. Recuerden que hoy a las 1:15 tienen inglés, así que vayan almorzando y después terminan sus actividades. Nos vemos mañana.